El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los trastornos de ansiedad. Es uno de los más conocidos y probablemente con los que más lidiamos en el día a día como profesionales de la salud mental. Entonces, antes de comenzar, hay que una breve introducción acerca para recordar que la ansiedad es un síntoma psicopatológico más común en los trastornos psiquiátricos en la población general. La frecuencia en mujeres se duplica a la de los varones. Los trastornos de ansiedad resultan de la interacción existente entre los factores psicológicos, biológicos y sociales. Vamos a hablar de cada uno de ellos para más o menos entender cómo es que estos cuadros se presentan. Entonces, primero hay que recordar que no toda ansiedad es patológica. Hay una ansiedad que consideramos normal, ¿no? Lo que es la llamada ansiedad y el miedo también son señales de alerta. Advierten acerca de un peligro inminente y permite al individuo adoptar medidas para afrontar la amenaza. Entonces, este es un pequeño cuadrito comparativo entre la ansiedad y el miedo, y vemos que el miedo es una reacción normal ante situaciones de peligro, identificado en el ambiente, amenaza externa conocida, ¿no? Siempre existe un objeto y es no conflictiva porque ayuda a que nosotros podamos defenderlo. Entonces, si nosotros vemos de repente a una persona sospechosa en la calle, nos va a generar un poco de miedo y un poco de ansiedad. El miedo va a ayudar a protegernos, a ser un poco más cautelosos, a de repente cuidar un poco más las cosas. La ansiedad es la respuesta de amenaza anticipada, amenaza interna, muchas veces desconocida. No se acompaña de un objeto y vaga, si es una ansiedad muy vaga, no genera un conflicto. Entonces, ¿cómo diferenciamos una ansiedad normal de una ansiedad patológica? ¿Cuál es ese límite de corte? Generalmente cuando hablamos de una ansiedad normal es aquella ansiedad ligera, que es bastante manejable, que nos permite adaptarnos beneficiosamente al ambiente o al entorno en donde estamos. Y va a surgir dentro de un plano de la libertad. La persona, como digo, puede controlarlo. Y en la patológica ya hablamos de una ansiedad mucho más profunda, hay un deterioro del funcionamiento fisiológico, del funcionamiento social, la persona, si de repente hemos visto a un paciente así, o nos ha pasado a nosotros en algún momento, nos bloqueamos, la mente se pone en blanco, hay de repente alteraciones gastrointestinales, sudoración, que también lo vamos a ver en un rato, y reducción de la libertad, ¿no? De pronto ya no podemos controlar todo este proceso. Ahora, hay que recordar que la ansiedad normal, como lo hemos comentado hace un ratito, es adaptativa, cuando impulsa al individuo a adoptar las medidas necesarias para evitar la amenaza o reducir sus consecuencias. La percepción de un acontecimiento como estresante depende de la naturaleza del acontecimiento y de los recursos del individuo, sus defensas patológicas y mecanismos de afrontamiento. Ahora, se habla mucho acerca del estrés y de la ansiedad, y en realidad se puede considerar como que son dos caras de la misma moneda. El estrés es esa reacción a un mecanismo o a un ente donde nos exigen demasiado. Mientras la ansiedad, como también lo hemos comentado, no hay un ente claro. Sin embargo, si el estrés, idealmente, si cuando acaba lo que genera estrés, por ejemplo, un trabajo muy difícil, debería desaparecer. Una vez que acabó el trabajo, debería desaparecer el estrés. Si cuando hemos acabado el trabajo persiste, ya estamos hablando de un cuadro más ansioso. Entonces, ahora, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Porque muchas veces pensamos que la ansiedad solamente es sentir esa angustia, esa inquietud, ese nerviosismo, y los pacientes a veces los identifican, pero a veces también presentan otro tipo de sintomatología. Nosotros pensamos más en algo orgánico y olvidamos que también puede ser un cuadro ansioso. Entonces, dentro de los síntomas tenemos los síntomas somáticos y los síntomas psíquicos. Los síntomas por los que los pacientes más consultan, por los que más acuden a un centro, es por los síntomas somáticos. Entonces, es bueno recordarlos para poder identificarlos. Dentro de los síntomas somáticos que vamos a encontrar, el paciente se va a quejar de que tiene la visión borrosa, se le nubla la vista, de pronto el corazón le late muy rápido, ¿no? Tiene taquicardia, la presión elevada, palpitaciones, malestar torácico. Es por eso que muchos de los pacientes van a pasar antes por cardiología, por neurología, por oftalmología, y ya, por último, llegan a lo que es salud mental. Hay sensación de falta de aire, hiperhidrosis, que es la sudoración, colaquiuria, retraso en la micción, urgencia miccional, inquietud, puede haber síncope, ¿no? Que parece que se desmayan, vértigo, los mareos, ese nudo en la garganta, el ardor o el dolor a nivel de la boca del estómago,
la diarrea, molestias gastrointestinales, puede haber hiperreflexia, parestesias en las extremidades y temblor. Entonces, como vemos, la sintomatología física es bastante florida. Ahora, no todos tienen que presentar todo. Vamos a encontrar pacientes que de repente presenten solamente parestesias en las extremidades, y nosotros lo estamos evaluando por neurología, estamos viendo si es que no hay algún otro problema nervioso, que es bueno descartar cualquier otra patología previa, pero si ya vemos que no hay nada positivo, hay que considerar un cuadro ansioso. Y dentro de los síntomas psíquicos, vamos a ver, por ejemplo, alteración en la intensidad de los estímulos sensoriales, sentirse torpe físicamente, hay una despersonalización, ¿no? Entonces yo siento los sonidos mucho más fuertes, mucho más retumbantes, de repente los sabores los siento más intensos, la despersonalización es esa sensación de no sentirme yo misma o yo mismo, ¿no? De la propia experiencia subjetiva, ya estamos hablando acerca del pánico, la sensación de muerte inminente, sensación de estar volviéndose loco, sensación de estar perdiendo el control, la extrañez. Esos síntomas son bien característicos porque el paciente los va a describir tal cual. Siente que se va a morir, siente que se está volviendo loco, siente que está perdiendo el control. Entonces, son un poco más fáciles de identificar. En cuanto a la vigilancia y el escrutinio, hablamos de la expectación ansiosa, conducta centinela, hay impaciencia, hipervigilancia, dificultad para concentrarse, un sueño no reparador, fatiga al despertar, insomnio de conciliación y de mantenimiento. En cuanto a la expectación aprensiva, el paciente va a estar constantemente preocupado, rumiatorio, ¿no? Los pensamientos van y nuevamente está que le da vueltas al mismo pensamiento, anticipa que algo malo va a ocurrirle, eso es lo que, perdón, va a ocurrirle a él y a otras personas del entorno. Inseguridad es mucho lo que llamamos el pensamiento catastrófico, ¿no? Que pensamos que todo lo que va a pasar alrededor va a ser malo. Y la desrealización, sentir que el ambiente conocido que tenemos ya no es conocido, se nos hace extraño. Ahora, en cuanto a la etiopatogenia de los trastornos de ansiedad, vamos a ver que hay varios factores que van a influir en la génesis de esos trastornos. Entre ellos son una vulnerabilidad biológica, una vulnerabilidad psicológica y un factor sociocultural. Vamos a ver algunos de ellos para poder tener unos ejemplos. Y dentro de la predisposición genética vemos una vulnerabilidad biológica primaria considerada genéticamente, se ha encontrado en la mayoría de los trastornos de ansiedad, pero con mayor contundencia en el trastorno por pánico y en el trastorno obsesivo-compulsivo y la fobia social. Entonces vemos que sí hay un componente genético, si ya sabemos que papá, mamá, tíos tienen un trastorno de pánico o el famoso TOC, que es también bastante común, tenemos que descartar en el paciente que tenemos la presencia también de un trastorno ansioso. Un poco de evidencia, se ha visto que los parientes en primer grado de los pacientes con trastorno de pánico tienen entre 4 a 7 veces más probabilidades de presentar el trastorno. La tasa de concordancia del trastorno obsesivo-compulsivo es superior en los gemelos homocigotos que en los dicigotos. Los parientes de primer grado de pacientes con fobia social tienen más posibilidades de padecer el trastorno. Muy bien. Voy a hablar un poquito más alto porque creo que algunos no me escuchan. Dentro de los factores psicosociales, vemos que van a jugar un rol bastante importante en muchos de los trastornos de ansiedad, como factores precipitantes, agravantes o causales. Entonces, los problemas de relaciones interpersonales, académicos, laborales y amenazas de pérdidas, necesidades sociales, económicas apremiantes, cambios en el sistema de vida, se asocian en la producción de los trastornos de adaptación de tipo ansioso y de la ansiedad generalizada. Esto lo vamos a ver muy claramente en aquellos niños, por ejemplo, que han tenido dificultades para socializar en la escuela, en la época adulta también se sienten con ese miedo, se ponen ansiosos al momento de socializar, ¿no? Aquella persona que de repente se esforzó mucho para un examen y que al momento del examen se quedó en blanco, la siguiente vez va a presentar una ansiedad de repente un poco más elevada. Entonces, todos estos factores van a influir mucho. Los factores traumáticos. Cuando enfrentamos acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia humana normal, como accidentes graves, desastres, asaltos,
violaciones, torturas, secuestros, pueden provocar serios daños biológicos cerebrales que se asocian a síntomas graves de ansiedad, como es el caso del estrés agudo y del trastorno de estrés postraumático. Probablemente hemos visto algunos casos de estos en nuestra experiencia, cuando vemos a aquel paciente que ha sido asaltado de manera abrupta y se encuentra bastante nervioso, con una crisis de repente, y es un poco más entendible. Entre los factores cognitivos y conductuales, la ansiedad se presenta por una sobrevaloración amenazante de los estímulos y una infravaloración de sus potenciales personales. Pacientes con sistemas cognitivos negativos desencadenan ataques de pánico, interpretando una palpitación precordial como el aviso de estar a punto de morir de un infarto de miocardio. Entonces, ¿qué decimos? Sabemos que la forma de entender lo que siente lo lleva a una dimensión mucho mayor, ¿no? Acá da el ejemplo de una persona que siente de repente en un momento de estrés, ¿no? Siente el corazón, siente latir el corazón en una palpitación y ya está pensando que es un problema cardíaco, que seguramente tiene un soplo, que seguramente tiene alguna falla o algún tipo ya de idea totalmente catastrófica. Ahora, también por estímulos externos y por mecanismos de condicionamiento y generalización, se pueden aprender o imitar respuestas o conductas ansiosas a los demás, ¿no? En este caso concreto tenemos a una niña que con frecuencia observa a su madre que experimenta miedo al subirse al ascensor porque se quedó encerrada de repente la mamá de la infancia y por eso prefiere utilizar las gradas. Entonces la niña aprende a tener fobia a los ascensores, ¿no? Otro ejemplo común es en el caso de los temblores, de los terremotos, cualquier sismo, donde papá, mamá gritan, se ponen muy nerviosos, ansiosos, salen corriendo. Entonces los niños crecen con este patrón y cuando ya están en una edad más adulta o aún en la infancia, también comienzan a repetir. ¿Cuál es la prevalencia de los trastornos de ansiedad? Se ha visto que estos trastornos ocupan el primer lugar en cuanto a las enfermedades mentales, con un 17%. Pero el riesgo de tenerlo en cualquier momento de nuestra vida aumenta a un 25%, siendo las mujeres más frecuentes en una proporción de 2:1 según Kessler. Ahora, del 5 al 12% de los pacientes atendidos en un centro de atención primaria, según Kessler, y se consideran entre el 25 y el 40% de los pacientes hospitalizados, según Costa Silva, tienen algún trastorno de ansiedad. Entonces, la proporción en realidad es bastante alta, no podemos dejar de considerarlo, no podemos dejar de conocer qué es la ansiedad, cómo se manifiesta y más o menos cómo podemos abordarla. Este es un cuadro donde más o menos podemos ver la prevalencia de algunos de los trastornos de ansiedad más comunes, ¿no? Trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno fóbico específico, fobia social, el TOC, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada, donde vemos que el que ocupa la mayor prevalencia es el trastorno de ansiedad generalizada, seguido por el trastorno de fobia social, ¿no? Aquellos niños, aquellas personas los niños, por ejemplo, que no quieren, que les da miedo socializar, que son aislados, que les cuesta conversar con personas nuevas. Vamos a hablar un poquito de alguno de ellos. Y bueno, este es otro cuadro donde también aparece la prevalencia, pero lo interesante de este cuadro es la edad media de aparición. En el caso de la angustia o ansiedad, aparece aproximadamente en los adultos jóvenes, entre los 35 años. La agorafobia no hay una edad media de aparición. Y en el caso de las fobias específicas, vemos que entre los 5 y 9 años ya hay una fobia al tema ambiental, sangre, inyecciones, heridas, mientras que la situacional aproximadamente a los 35 años. La fobia social entre los 5 y 35 años, el TOC un promedio de 20 años, el TEP, que es el trastorno de estrés postraumático en adultos jóvenes, y el TAG, trastorno de estrés generalizado, adolescencia tardía o adulto joven. Esto es más o menos para poder ver si tengo un paciente en qué rango de edades está, qué podría ser donde tengo que enfocar para poder descartar el tema. Entonces, la clínica en general de los trastornos de ansiedad es que las quejas, como les comenté, suelen ser más frecuentemente somáticas. Entonces hay dolor de cabeza, de predominio occipital, dolor, tensión muscular difusa en varias áreas del cuerpo,
Hay molestias torácicas como una opresión precordial, ahogo, palpitaciones, taquicardia. Pueden haber molestias digestivas, sensación de estorbo al tragar, náuseas, meteorismo, diarrea y dolores abdominales. Hay también dificultad para conciliar el sueño, pueden haber mareos y esta sudoración que incomoda mucho. Y dentro de los síntomas psíquicos tenemos a la preocupación excesiva, dificultad para concentrarse, problemas para memorizar, olvidos, irritabilidad, temor a que algo grave esté por sucederle, nerviosismo, sobresaltos. Y esos son unos pasos simples en el caso de los trastornos de ansiedad en general. Como les digo, ahorita vamos a desglosar un poquito esos trastornos para ver los que son más comunes y los que es importante que sepamos cómo manejar. Pero en general, lo primordial es tener una buena relación médico-paciente, establecer una comunicación afectuosa y de respeto. Tenemos que entender que esos pacientes ansiosos sufren mucho y muchas veces se ven invalidados por el mismo terapeuta, ¿no? Cuando le dice que no es exagerado, que no es para tanto, que debería mirar a otras personas que pasan por cosas peores y no les pasa nada. Entonces, ese tipo de frases son frases invalidantes que no permiten establecer una buena relación médico-paciente. El paciente tiene que saber que nosotros tratamos de entenderlos y que queremos ayudarlos justamente porque sabemos lo incómodo que es para ellos de presentar un cuadro de ansiedad. Entonces, la primera parte de la relación médico-paciente es muy buena. En el caso de un paciente ansioso, la primera impresión cuenta mucho. Una vez que tenemos una buena relación médico-paciente, la alianza terapéutica, en el hecho de establecer una alianza basada en la confianza y la comprensión, yo te explico cómo es el tema, qué es lo que te está pasando, por qué es lo que te está pasando todo esto, y yo necesito que también colabores para que sigas mejorando, de repente con la medicación, de repente con la psicoterapia, con lo que se necesite. La psicoeducación, explicarle sencillamente en un lenguaje claro acerca del trastorno, de los factores que intervienen en la situación y el tratamiento que vamos a seguir. Es importante también explicar algunas técnicas de relajación, enseñar la técnica de la relajación respiratoria, si es que en sus centros, en sus puestos, en el establecimiento donde tú están, hay un psicólogo o una psicóloga, sería bueno que capacite el personal en general, enfermería, nutrición, odontología, medicina, acerca de técnicas de relajación respiratoria. Son bastante simples y ayudan mucho a un paciente con un cuadro ansioso. La psicoterapia, bueno, que ya vamos a ver, ¿no? Que un paciente que de repente que tiene una alteración funcional, de repente en alguna de las esferas, familiar, laboral, académica, ¿no? O la misma personal, entonces probablemente ya tengamos que iniciar psicoterapia y probablemente también un tratamiento farmacológico, ¿no? Si vemos que ya a pesar de todo esto la ansiedad no calma, vamos a necesitar remitirlo a un psiquiatra. Ahora, entonces, estos son algunos de los trastornos de ansiedad que vamos a tocar hoy día. Vamos a ver el ataque de pánico, la ansiedad generalizada, ataque de pánico con agorafobia, o la agorafobia propiamente dicha, fobia específica, fobia social, el estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, el trastorno de pánico, creo que todos en algún momento hemos escuchado estas palabras, trastorno de pánico, algún paciente ha venido, nos ha dicho, he tenido un ataque de pánico. Es importante saber realmente qué es lo que es para que cuando el paciente nos diga, identificarlo y corroborar si realmente es un ataque de pánico lo que ha tenido. Entonces, es una experiencia abrupta de un temor intenso o de malestar acentuado, acompañado de síntomas físicos, como palpitaciones, latidos fuertes, sudor, escalofríos, temblor. Entonces, la persona siente como si estuviera perdiendo el control. También puede presentarse síntomas físicos como taquicardia, dolor a nivel del pecho, dificultad para respirar, debilidad, mareos, transpiración, calor o escalofríos, hormigueo o entumecimiento de las manos. Entonces, hay que recordar esto. El ataque de pánico ocurre de manera abrupta y en cualquier momento, en cualquier lugar, sin previo aviso. A veces vamos a encontrar desencadenantes y a veces no. El hecho de que no encontremos el desencadenante no quita que no pueda ser un ataque de pánico. Entonces, la persona obviamente va a venir con miedo a tener una nueva crisis y evita aquellos lugares en los que sufrió una crisis anteriormente.
Entonces, en algunos casos, el miedo domina su vida y no pueden salir de sus casas, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen un ataque de pánico conduciendo en una avenida grande, y en el posterior ya no ingresan a avenidas grandes, de repente acá como Javier Prado, la Panamericana. Entonces, van por rutas, por calles, donde no hay tanto tránsito, donde no hay tanta congestión vehicular, pero invierten mucho tiempo y gastan también más en gasolina, porque las rutas son mucho más largas. Ahora, el trastorno de pánico es más común entre las mujeres que entre los hombres también. Suele comenzar entre los adultos jóvenes y algunas veces comienza cuando la persona se encuentra sometida a mucho estrés. Y sí, la mayoría de personas mejora con un tratamiento adecuado. Es importante recordar, perdón, cuáles son los criterios diagnósticos. Según el DSM, hay una aparición temporal y aislada del miedo o malestar intensos, acompañado de 4 o más de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Entonces vamos a tener palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, o sensación de que le falta el aire, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, que es bastante común, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo. Puede haber desrealización, que es la sensación de irrealidad o despersonalización, de estar separado de uno mismo, que no te reconoces. Miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir. Parestesias, que es esa sensación de entumecimiento u hormigueo, y escalofríos o sofocaciones. Entonces, a menos que presente 4 de estas características, en el caso de un ataque de pánico, el paciente suele describir tal cual, ¿no? Sentí que me faltaba el aire, sentí que me iba a morir, sentí que me iba a volver loco, me comenzó a dar vueltas la cabeza, casi me desmayo, ¿no? Y tenía escalofríos. Entonces, es bastante común y es bastante típico que el paciente pueda describir de una forma adecuada cada uno de sus síntomas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Primero, recordar que es un trastorno crónico, suele ser recurrente, entonces el tratamiento o el tiempo mínimo de tratamiento va a ser de 6 meses y se va a suspender de una forma paulatina. En el caso del tratamiento no farmacológico, hacemos lo que es la psicoeducación, explicarle en qué es lo que consiste el problema que tiene, más o menos cómo es que se va a tratar, cuál es la línea que vamos a hacer. Y es importante eso, recordar que los síntomas son desagradables, pero no son peligrosos. Pasa, siempre pasa. Manejo de la respiración, lo que les comentaba, respiración que nos relaje, respiración nasal lenta, ayudarle a controlar las trampas cognitivas, que lo van a hacer más en terapia conductual, y el tratamiento farmacológico, que en realidad son los IRS, que no tenemos inhibidores selectivos de la captación de serotonina, y las benzodiazepinas se los damos porque necesitamos bajar la ansiedad en ese momento, los pacientes están muy, muy incómodos, entonces podemos darle clonazepam o alprazolam por 4 a 6 semanas, no es bueno mantener las benzodiazepinas por mucho tiempo, y adicional a eso, los IRS, ¿no? De preferencia, de repente con los que más contamos, los que más conocemos, y los de un manejo más sencillo es la sertralina, la fluoxetina, y esos son los que tienen que manejarse por aproximadamente 6 meses. Una vez que los ataques de pánico comiencen a bajar, hay que tratar de retirar las benzodiazepinas lo más pronto posible. No es bueno usarlas por mucho tiempo. Ahora, en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAG, hay una preocupación intensa, incontrolable, crónica y continua, asociada a síntomas físicos con una duración mínima de 6 meses. Entonces, vamos a ver los criterios diagnósticos. Hay una ansiedad y preocupación sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan más de 6 meses. Al individuo le resulta difícil controlar ese estado de constante preocupación. La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas. Primero, inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. El criterio D dice que el centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un trastorno del eje 1, como el temor a sufrir una crisis de angustia, el miedo a quedar mal en público o contraer una enfermedad, a estar alejado de casa o de las personas queridas, a engordar, a tener múltiples síntomas físicos o a padecer una grave enfermedad, como es el caso de la hipocondría.
Y la ansiedad y la preocupación no aparecen únicamente en el transcurso de un trastorno por estrés postraumático. Entonces tenemos que descartar ese tipo de patologías antes de diagnosticar un TAG. Ahora, la ansiedad es la preocupación o los síntomas físicos que provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Entonces, en el criterio F, perdón, esas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica, y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. Es importante preguntar a nuestro paciente o a la familia, en todo caso, si es que ha consumido sustancias o está en consumo. Muchos pacientes omiten esta información, muchos familiares omiten esta información, algunos por vergüenza, algunos por desconocimiento, entonces nos vemos en la obligación de hacer este tipo de preguntas. Si es que consumía sustancias, si es que de repente tiene algún diagnóstico psiquiátrico previo, como un trastorno bipolar, o de repente indagar un poco más en el examen mental para buscar síntomas psicóticos. Y en cuanto al tratamiento, igual que en el caso de pánico, es de curso crónico, el objetivo del tratamiento es reducir los síntomas, iniciando primero un apoyo psicológico y, si es necesario, el uso de ansiolíticos que debe ser dado por periodos cortos. Entonces, igual, le damos psicoeducación, consejos de apoyo, entrenamiento en la resolución de problemas, que es una de las técnicas que se usa en terapia cognitivo-conductual, donde le decimos que ponga en una pizarra, en una hoja, todos los problemas que considera tener, y pongamos que pone 10 problemas, de los 10 problemas comenzamos a priorizar. ¿Cuáles de los 10 que tienes, cuál crees que es el más importante o el que debemos comenzar a trabajar ya? ¿Y cuál crees que es el menos importante? Del 1 al 10, donde el 1 es el más importante y el menos importante. Entonces, una vez que nos quedamos con el problema 1, un solo problema a la vez, comenzamos a hacer una lluvia de ideas acerca de cómo trabajar, cómo podemos anular o combatir este problema. Una vez que tenemos la lluvia de ideas, escogemos las ideas que son más viables, son más factibles y consideramos que nos van a dar una mayor proporción de éxito. Y comenzamos a aplicar, ¿no? Es un poco lo que es resolución de problemas. Después usamos el método de relajación, que es la respiración, básicamente, practicar ejercicios, y ya cuando el tratamiento farmacológico, lo que más usamos acá en el hospital, por el tema del CIS también, que es lo que más tenemos, es sertralina, fluoxetina, para trastornos de ansiedad generalizada. También contamos con paroxetina, y en el caso de las benzodiazepinas, tratemos de darla de forma condicional, o en tiempos muy cortos, y esto lo vamos a dar de forma oral. Y ya que estamos hablando de las benzodiazepinas, hay que recordar acerca de la dosis con la que podemos comenzar. El alprazolam, por ejemplo, podemos comenzar con una dosis de 0.25, o sea, con media tableta, porque viene en 0.5, y podemos darle una tableta por ahí. El lorazepam y bromazepam no lo tenemos, vamos a pasarlo. El diazepam le damos 2.5, 5, Clobazam lo usa básicamente en neurología, no lo usamos mucho en salud mental, y el clonazepam 0.25, ¿no? La mitad de una tableta de 0.5, y de acuerdo a eso ya vemos si lo vamos titulando. Ahora, la agorafobia es aquella ansiedad que aparece al estar en lugares o situaciones de las cuales es difícil escapar. Hay un temor o una inflexión de situaciones que se perciben como posibles inductoras de un ataque de pánico. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Hay aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar, puede resultar difícil, o donde en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada o más o menos relacionada con la situación, o bien síntomas similares a la angustia, puede no disponerse de ayuda. Estar solo, fuera de casa, mezclarse con la gente o hacer cola, pasar por un puente, viajar en autobús, o automóvil, ¿no? Aquellas personas que hoy en día, por ejemplo, viajar en el metropolitano, en el tren eléctrico es bastante difícil por la cantidad de personas que hay, ir a un concierto, ir a una discoteca, que son o al estadio de repente, que son ambientes, lugares donde hay una gran cantidad de gente y la persona presenta una gran ansiedad al pensar que no va a poder escapar de esos lugares.
B, estas situaciones se evitan. Se resisten a costa de un malestar o ansiedad significativos por temor a que aparezca una crisis de angustia o síntomas similares a la angustia, o se hace indispensable la presencia de un conocido para poder soportarlas. C, esta ansiedad o comportamiento de evitación no puede explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, como la fobia social o fobia específica, hay que descartar. Y bueno, ya dentro de la fobia específica, que acá vemos algunas imágenes, ¿no? El miedo a las arañas, a las agujas, las alturas. Entonces, es aquel temor irracional a un objeto o a una situación específica que interfiere marcadamente con el funcionamiento de la vida diaria. Entonces, principales grupos de fobias: animales, ambientes naturales, inyecciones, sangre, situacionales, y en el caso de los niños, por ejemplo, la ansiedad por separación, la idea de separarse de la mamá le genera mucha ansiedad. Entonces, ¿cuáles son los casos que primero vamos a diagnosticar una fobia específica, que es aquel temor acusado y persistente, que es excesivo, irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específico. B, la exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con la situación determinada. En los niños la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches, inhibición o abrazos. C, la persona reconoce que este miedo es excesivo y es irracional. En los niños este reconocimiento pues no lo vamos a encontrar. D, las situaciones fóbicas se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. F, los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar provocado por las situaciones temidas interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona y con las relaciones laborales o académicas o sociales y provocan un malestar clínicamente significativo. En los menores de 18 años la duración debe haber sido de 6 meses como mínimo, y la ansiedad, la crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica asociados a objetos o situaciones específicos no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, ¿no? Tenemos que descartar que no hay un trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés, que no hay un TEP, un trastorno de ansiedad por separación, que no hay una fobia social, trastorno de angustia con agorafobia o agorafobia sin historia de trastorno de angustia. Entonces es bueno especificar cuál es el tipo de la fobia específica que tenemos, y también hay que ver si es que la vamos a tratar o no. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque de repente hay fobias que no van a generar una disfunción en la persona, ¿no? Una persona que le tiene fobia de repente a las palomas, no le vamos a exponer a las palomas para que te empiece a trabajar esto. Sin embargo, una persona que le tiene fobia de repente a volar, y es una persona que de repente es un ejecutivo, que tiene que viajar constantemente, sí le va a generar una disfunción. Entonces tenemos que trabajar esta fobia. El tratamiento no farmacológico básicamente es la educación, la terapia de desensibilización sistemática en la imaginación y en vivo. Es bastante incómodo para el paciente, pero es muy, muy efectiva. Se usa mucho, por ejemplo, en el caso de las fobias a los aviones. Cuando hablamos de desensibilización sistemática, hablamos que poco a poco vamos quitando el miedo o vamos exponiendo al paciente a lo que le genera tanta ansiedad. Entonces, le decimos que se imagine varios escenarios, desde que sale de su casa hasta que sube al avión, ¿no? De repente el hecho de cambiarse porque sabe que va a viajar, el hecho de alisar las maletas, el hecho de tomar el taxi en el camino, una vez que llega al aeropuerto, una vez que está presionando su ticket, una vez que ya entra al avión y una vez que se sienta. Entonces, en cada uno de esos pasos le vamos a decir qué tanta ansiedad, cuál es el paso que le genera más ansiedad. Luego vamos imaginando uno a uno, ¿no? Desde el que le genera menos ansiedad hasta el que le genera más ansiedad. No me genera mucha ansiedad cambiarme ni alisar la maleta. Ya, entonces vamos a comenzar a imaginar que estás preparando tu maleta, que estás listando tus cositas, que te estás cambiando, ¿no? Y así vamos llegando poco a poco hasta el momento en que el paciente se sube al avión, hasta el momento en que de repente siente que el motor está encendiendo o que ya está comenzando a despegar, ¿no? Y ya en vivo, cuando comenzamos a practicar con el paciente, le exponemos de una forma más real. El tratamiento farmacológico, en beta-bloqueadores, en fobia social no generalizada, benzodiazepinas para bajar la ansiedad, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y bueno, los IMAO, que ya no los usamos mucho.
En cuanto a las fobias sociales, es un temor extremo, irracional y perdurable a evitar situaciones o de desempeño donde la persona sea supervisada por otros. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de esta fobia social? Es aquel aprendizaje temprano de que la evaluación social es peligrosa, ¿no? Cuando vemos que de repente maltratan a un niño por un comentario que hizo en el salón, entonces yo ya no levanto la mano, me da miedo que me vuelvan a decir algo, que me vuelvan a criticar, que el profesor de repente no tome en cuenta mi pregunta o me humille de repente frente a mis otros compañeritos. Hay un componente genético, ¿no? Cuando hay un temor a personas coléricas que los critican o los rechazan, y un trauma social real, sobre todo en el caso del bullying. Eh, entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? El temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme a actuar de un modo o mostrar síntomas de ansiedad que sea humillante o embarazoso. Entonces, en los niños es necesario haber demostrado que sus capacidades para relacionarse socialmente con sus familiares son normales y han existido siempre, y que la ansiedad social aparece en las reuniones con individuos de su misma edad y no solo en cualquier interrelación con un adulto. La exposición B. La exposición para situaciones sociales temidas provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con la situación. C. El individuo reconoce que ese temor es excesivo, que es irracional. Como comentamos, en el caso de los niños, las fobias, ellos no suelen reconocer esto. D. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se experimentan con ansiedad y con un malestar muy intenso. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar que aparecen en las situaciones sociales o actuacionales en público temidas interfieren acusadamente con la rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales o sociales, o bien producen un malestar clínicamente significativo, ¿no? Aquellos niños que cada vez que les toca exponer en el colegio, o aquellos jóvenes que en la universidad se enferman. No van a las reuniones donde hay y se integran, y comienzan ya a generar problemas, sobre todo a nivel social. En los individuos menores de 18 años, la duración del cuadro sintomático debe prolongarse como mínimo de 6 meses, y el miedo o el comportamiento de evitación no se deben a efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica, y no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, como un trastorno de angustia, un trastorno de ansiedad por separación, un trastorno dismórfico corporal, un trastorno generalizado del desarrollo o trastorno esquizoide de la personalidad. Entonces, el último criterio dice si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental, el temor descrito del criterio A no se relaciona con estos procesos. El trastorno de estrés postraumático, en realidad en el DSM-5 no está considerado dentro de los trastornos de ansiedad, sí lo está considerado en el DSM-4. Sin embargo, hay mucho debate sobre este tema, porque sí hay un componente ansioso bastante evidente. Entonces, de todas maneras, lo vamos a comentar ahora para que podamos tener un conocimiento. Entonces, es aquel trastorno emocional duradero que sigue la exposición de una amenaza en la que se experimenta temor o desamparo. La persona reexperimenta el trauma, evita los estímulos asociados con él y desarrolla un aturdimiento de la vigilancia y la excitación incrementada. Perdón. Debe de persistir después de 3 meses después del evento traumático y durar por lo menos 1 mes. Posibles causas, una experiencia directa o por observación del trauma. Entonces, muchas veces cuando hablamos de estrés postraumático pensamos en aquellas personas que vienen de la guerra, ¿no? Todos los soldados. Sí, es cierto. Sin embargo, en la población general que no ha ido a la guerra, que no es militar, también hay un gran porcentaje de estrés postraumático. Tenemos aquellas personas que han sido víctimas de agresión sexual, que han sido víctimas de violencia familiar, violencia doméstica, donde también se puede generar un trauma y pueden hacer síntomas de un estrés postraumático. Aquellas personas que de repente han pasado por un asalto y donde su vida se ha visto en peligro, entonces esas personas también van a tener un estrés postraumático o pueden desarrollar también un estrés postraumático. ¿Qué nos dice los criterios diagnósticos? Dice que primero la persona está expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2. 1 es que la persona ha experimentado, presenciado
o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intenso. B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una o más de las siguientes formas. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se incluyen imágenes. Pensamientos o percepciones en niños pequeños, esto puede expresarse en juegos repetitivos, donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que producen malestar. Entonces, en niños el contenido puede ser reconocible. 3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. En el caso de los niños pueden resignificar el acontecimiento traumático específico. 4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. C. Hay una evitación persistente de estímulos asociados al trauma o embotamiento de la reactividad general del individuo, ausentes antes del trauma, tal y como se indica en la siguiente. Primero, esfuerzos para evitar pensamientos o sentimientos o conversaciones sobre suceso traumático. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma. 3. Hay una incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 4. Una reducción acusada del interés o de la participación en actividades significativas. 5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 6. Restricción de la vida afectiva. 7. Sensación de un futuro desolador. En el criterio D tenemos síntomas persistentes de aumento de la activación que estaban ausentes antes del trauma. Supongo ¿Cómo que se va a ver ahora? 1. Dificultades para conciliar o mantener el sueño, hay irritabilidad, ataques de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto. Estas alteraciones se prolongan por más de un mes y provocan un malestar clínico significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Este trastorno es uno de los más importantes. Como les digo, la población peruana ha sido expuesta a mucho trauma, no solamente en el área de provincia, en las zonas de provincia, sino también en Lima. Entonces muchas veces olvidamos evaluar si es que la persona que tenemos al frente en nuestra consulta puede tener algún síntoma de estrés postraumático y de repente le estamos considerando solamente un cuadro depresivo o solamente un cuadro de una ansiedad generalizada y de repente es un estrés postraumático. Como vamos a ver acá, la parte psicoterapéutica no ha mostrado muchos resultados, la parte farmacológica tampoco. Y bueno, dentro de los fármacos, los que más predominan son los antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos. Solemos usar casi todos. El manejo de un trastorno de este tipo es bastante difícil. Y dentro de la parte psicoterapéutica, el que ha mostrado una mayor respuesta es la exposición prolongada, que se desarrolló, bueno, en Israel. Ellos están sometidos a un trauma constante, entonces hay mucho estrés postraumático por allá y desarrollaron esta técnica de estrés de exposición prolongada. Y bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, que es bastante conocido también, o en algún momento hemos escuchado de él, es aquel trastorno que involucra pensamientos e impulsos no deseados, persistentes e intrusivos, así como acciones repetitivas que tienen la intención de suprimirlos. Entonces me viene un pensamiento, y la única manera de que este pensamiento calme, o que esta acción calme, es que yo realice la actividad o la compulsión, ¿no? Entonces los principales componentes son las obsesiones, pensamientos que se buscan suprimir, y las compulsiones, esas conductas rituales repetitivas. Entonces si yo tengo pensamiento de que estoy contaminada, de que todo lo que toco está sucio, y que me puedo morir porque estoy contaminada, entonces mi compulsión, ¿cuál va a ser? Lavarme las manos 10, 20, 30 veces al día, no usar solo jabón, de repente comenzar a usar ace, lejía y más o menos así. Entonces, los criterios diagnósticos es que primero, se cumplen para las obsesiones y las compulsiones. Entonces, las obsesiones se definen por
Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados y causan una ansiedad o malestar significativos. Entonces, ahí estamos hablando que son egodistónicos, ¿no? Generan mucha incomodidad. Dos, los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples preocupaciones excesivas sobre los problemas de la vida real. Tres, la persona intenta ignorar o suprimir esos pensamientos, impulsos o imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos. Cuatro, la persona reconoce que sus pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos son el producto de su mente y que no vienen impuestos como en la inserción del pensamiento. Las compulsiones se definen por comportamientos como lavado de manos, puesta en orden de objetos, comprobaciones o actos mentales como rezar, contar, repetir palabras en silencio. Son de carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. Dos, el objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o reducción del malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación negativa. Sin embargo, estos comportamientos u operaciones mentales o bien no están conectados de forma realista con aquellos que pretenden realizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos, ¿no? B, en algún momento del curso del trastorno la persona ha reconocido que esas obsesiones o compulsiones resultan excesivas e irracionales. No es aplicable a los niños, ¿no? Entonces iba a decir, me parece exagerado, ya que estamos con el ejemplo del lavado de manos, que me esté lavando las manos tantas veces, pero no puedo dejar de hacerlo porque no puedo dejar de pensar que estoy contaminada. C, las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo, representan una pérdida de tiempo, porque de verdad invierten mucho tiempo en esto, o interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones laborales o académicas o su vida social. Entonces también van a presentar algunos síntomas depresivos. Si hay otro trastorno del eje 1, el contenido o de las obsesiones o compulsiones no se limita a él. Por ejemplo, preocupaciones por la comida, en un trastorno alimentario, arranque de cabellos de la tricotilopanía, inquietud por la propia apariencia en el trastorno dismórfico corporal, preocupación por las drogas en un trastorno de consumo de sustancias. Entonces, eso no se va a ver afectado. El trastorno no se debe a efectos fisiológicos directos de una sustancia. Tenemos que descartar que el paciente esté consumiendo algún tipo de sustancia y especificar si es con poca conciencia de enfermedad, ¿no? Hay algunos pacientes que no tienen mucha conciencia de enfermedad e inclusive son confundidos con cuadros de esquizofrenia. Entonces es importante evaluar el insight. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento no farmacológico es la psicoeducación, la terapia conductual, dentro de ella está la exposición, la inundación, que los terapeutas conductuales conocen bien. Tratamiento farmacológico, clomipramida, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina, la fluoxetina, ansiolíticos, podemos usar benzodiazepinas, y en caso de refractariedad se utilizan aumentativos, ¿no? Medicamentos que puedan potenciar el efecto de los anteriores, como la buspirona, el litio, antipsicóticos atípicos, clonidina o carbamazepina. El manejo médico de los pacientes con TOC también es bien complicado, porque en sí, para que un paciente pueda ser tratado en un tiempo promedio de aproximadamente 10 años. Y eso va a ser tratado de por vida. Entonces, es muy incómodo para el paciente, es bueno diagnosticarlo, pensarlo para poder diagnosticarlo. Eso sería todo en cuanto a los trastornos de ansiedad. No sé si es que hay alguna pregunta, porque no veo las preguntas. Muy bien, doctora, muchas gracias por su charla. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. Entonces, tenemos 10 minutos para preguntas. Es que no pueden hacerlas a través del audio, háganlas por el chat, por escrito. Doctora, acá tenemos una pregunta. ¿Ya? ¿Podría haber o tener características de epilepsia por causa de ansiedad? Si la ansiedad causa epilepsia. O tener un ataque característico, o parecido a la epilepsia por ansiedad. Ah, bueno, sí, podemos hablar acerca de las disociaciones, ¿no? Aquellas personas que pareciera que convulsionan y todo, pero no cumplen criterios de una convulsión propiamente dicha, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando de repente vemos el reflejo, el ojo, con la manito que dejamos que caiga y de pronto se va por un costado, no se golpean nunca, o caen muy bien, no se golpean nada.
Entonces, pueden haber crisis similares a un cuadro convulsivo, pero no es un cuadro convulsivo. Te habla Alicia Belletti. Ya. Buenas. Buen día, Alicia. Hola, Sarita. Buenos días. Dentro de la diapositiva de prevalencia, usted mencionó que las mujeres tienen más predisposición a padecer ansiedad que los hombres. Correcto. ¿Qué factores predisponen para que las mujeres sean más ansiosas que los hombres? Bueno, el factor es el factor genético o el factor de género. Las mujeres tenemos esa tendencia, probablemente porque somos más emocionales, pero se ha visto eso, no es algo que se ha encontrado. Entonces, el hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo para tener un cuadro de ansiedad, va así. Sarita, una pregunta. ¿Y qué tendría que ver el proceso cognitivo en relación a la pregunta que está haciendo aquí la alumna? ¿Acerca del proceso cognitivo? Sí. ¿Qué tendría que ver el proceso cognitivo o las funciones cognitivas o el comportamiento cognitivo en las mujeres? ¿Tú crees que hay alguna diferencia? Bueno, sí, ¿no? Las mujeres solemos ser como que más complicadas, pensamos muchas más cosas, pensamos muchas más probabilidades, eso hace que veamos mucho más escenarios, entonces eso va a generar más ansiedad. El hombre suele ser un poco más práctico en ese sentido, ¿no? No está pensando, no supone tanto de repente como suponemos nosotras. Entonces la parte en ese sentido, pues, va a hacer que las mujeres tengamos más predisposición a cuadros ansiosos. Algo adicional, ¿y no crees que eso tendría que ver un poco con las creencias socioculturales? Por ejemplo, lo que podríamos tener las mujeres de Latinoamérica frente a las mujeres europeas o las mujeres de Asia. Sí, podría ser un cuadro, podría ser un tema así, habría que evaluar, porque a nivel mundial se ha visto eso, que las mujeres tienen una probabilidad de 2 a 1, una probabilidad mayor de hacer trastorno de ansiedad que los varones. Ahora, en nuestra cultura, bueno, habría que estudiar más, ¿no? Cómo es en el caso de nuestra cultura, pero en el caso de la experiencia que podemos tener, de repente vemos que los cuadros ansiosos sí son más comunes en mujeres, ¿no? Pero habría que ahondar un poco más en ese tema. Dentro de los hallazgos que tenemos en el Hospital Valdizán, ¿no? Si lo miramos desde la consulta externa, has podido, o de la intervención comunitaria que lo tienes desde la promoción de la salud, desde el departamento, tú podrías tener un alcance de esa casuística si estamos hablando de mujeres, varones. Exactamente la casuística no, pero sí se nota que los cuadros de ansiedad son más comunes en mujeres. Lo vemos en la consulta externa, porque tenemos la oportunidad de hacer consulta externa acá en el Valdizán, y también cuando hemos ido a comunidad, a los centros de salud comunitaria que tenemos, en Etelbastán o en Huaycán, se ve que la prevalencia es mayor en el sexo femenino. Ya, en el tema de fobia específica, ¿cómo lo diferencio de un miedo normal o un miedo? Porque he escuchado varias veces a personas que dicen, por ejemplo, que yo tengo miedo a las arañas, no dicen, yo tengo fobia a las arañas, no quiero verlas, todo eso. Pero, ¿cómo puedo diferenciar la fobia de un miedo normal? Bueno, el miedo es una respuesta natural, la fobia ya es algo exagerado, entonces va a generar alguna disfunción en alguna de las áreas, ¿no? De repente no va a permitir que se relacione bien en el área social, en el área personal, en el área familiar, ya genera una disfunción. Bueno, yo tengo otra pregunta que hacer. En cuanto, o sea, usted nos ha hablado sobre los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Pero lo que a mí me gustaría saber cómo es que estos trastornos alteran en las funciones psicológicas, o en todo caso, en qué funciones psicológicas ven más alteradas este tipo de trastornos. Bueno, dentro del trastorno de ansiedad se va a ver afectado el pensamiento, porque tenemos un pensamiento catastrófico. Estamos pensando, es muy claro lo que dicen, ¿no? Para una persona que no tiene un cuadro ansioso, 2 más 2 es 4, para una persona que tiene un cuadro ansioso, 2 más 2 es 400.
Todos lo ven todo mucho más grande, pero en el lado negativo. Entonces, el pensamiento es lo que se va a ver afectado. Interesante, mi querida Sarita. Justo es eso lo que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Y justamente acá los psicólogos, los futuros psicólogos se están preparando para, de alguna manera, ser más específicos con el comportamiento que van a trabajar. Si nosotros no identificamos esas cosas, no es una adecuada intervención. Entonces, simplemente seríamos tecnólogos aplicando técnicas, ¿no? Y nosotros, previo al uso de una técnica, tenemos que previamente hacer una buena evaluación. Entonces, me gusta que el alumno te haya hecho esta pregunta porque nosotros estamos justamente a identificar lo que supone el sujeto, ese pensamiento anticipado con el que nosotros tenemos que trabajar. Gracias. Gracias. Bueno, habiendo concluido el tiempo para preguntas y respuestas, bueno, toca despedirnos. Agradecemos a la doctora Ruiz por su presentación. Muchas gracias, doctora.